En las profundidades más oscuras de la Guerra de Vietnam, entre 1965 y 1972, un valiente y audaz grupo de soldados estadounidenses y australianos enfrentaron a un enemigo mucho más siniestro que cualquier cosa vista en la superficie: la red laberíntica de túneles excavados por el Viet Cong. Se les conocía como las ratas de túnel, y sus desgarradoras historias de valentía, coraje y sacrificio han grabado sus nombres en la historia. Un soldado en particular, el sargento Donald Sloat, ejemplificó el compromiso inquebrantable de las ratas de túnel con su peligrosa misión, lo que le valió una medalla de honor póstuma. Armados con poco más que una linterna, una pistola y su inquebrantable determinación, estos intrépidos guerreros se adentraron en los confines claustrofóbicos de los túneles, navegando trampas explosivas, criaturas venenosas y combatientes enemigos en cada paso. Como dijo una vez el presidente John F. Kennedy, el costo de la libertad siempre es alto, pero los estadounidenses siempre lo han pagado. Las ratas de túnel no fueron la excepción, pagando el precio máximo en su búsqueda de la victoria. Acompáñanos mientras exploramos el mundo subterráneo de las ratas de túnel, descubriendo las historias de estos héroes no reconocidos que enfrentaron horrores inimaginables en la oscuridad sofocante bajo las selvas de Vietnam. Bienvenidos al diario de Julio César. Descendiendo a la oscuridad. Los héroes no reconocidos de la guerra subterránea en Vietnam. En los primeros años de la guerra, las fuerzas estadounidenses y australianas descubrieron rápidamente que el Viet Cong había construido una extensa red de túneles subterráneos en todo el sur de Vietnam. Estos túneles, que habían sido excavados a mano con herramientas simples, servían como viviendas, áreas de almacenamiento e incluso hospitales improvisados para el Viet Cong. Permitían que el enemigo se moviera sin ser detectado, lanzara ataques sorpresa y evadiera la captura. Estaba claro que algo debía hacerse para contrarrestar esta táctica sigilosa y mortal. Estos soldados, principalmente de Estados Unidos y Australia, fueron entrenados especialmente para navegar las peligrosas y claustrofóbicas condiciones de los túneles. Provenían de diversos antecedentes militares, pero compartían un rasgo común: un valor inquebrantable ante el peligro. Uno de los más famosos ratas de túnel fue el sargento Thomas Tom H. Taylor, un soldado condecorado que sirvió en la 25 División de Infantería. Más tarde relataría sus experiencias en los túneles en el libro de 1987, Tunnel Rat in Vietnam. Las ratas de túnel no recibieron ningún equipo especial, por lo que confiaron en su ingenio, habilidad para resolver problemas y algunas herramientas básicas. Con solo una linterna, una pistola y un cuchillo, se arrastraban por los estrechos y oscuros pasadizos, sin saber qué les esperaba en cada esquina. Los túneles a menudo estaban llenos de trampas, como cables trampa, palos punji y serpientes venenosas, lo que hacía que cada paso fuera un encuentro potencial con la muerte. Mientras las ratas de túnel navegaban por estos laberintos subterráneos, también debían enfrentar la amenaza siempre presente de soldados enemigos al acecho. Una anécdota que ilustra la valentía de las ratas de túnel proviene del sargento primero Bill Mole Marshall, quien sirvió con la primera División de Infantería en 1966. Durante una operación, Marshall descubrió una entrada de túnel oculta y se metió, solo para encontrarse cara a cara con un soldado del Viet Cong. En la oscuridad, los dos hombres forcejearon, olvidando sus armas. Marshall finalmente logró dominar a su oponente, arrastrándolo fuera del túnel para ser capturado. No solo eran los peligros físicos a los que se enfrentaban las ratas de túnel, el costo psicológico de su trabajo era inmenso. La oscuridad, los espacios reducidos y el miedo constante a la muerte podían desgastar incluso a los soldados más fuertes. Pero a pesar de los desafíos, las ratas de túnel siguieron adelante, impulsados por su sentido del deber y el conocimiento de que su trabajo era vital para el esfuerzo bélico. Sus esfuerzos no fueron en vano. La inteligencia recopilada por las ratas de túnel ayudó a mapear los sistemas de túneles, identificar las rutas de suministro del Viet Cong y descubrir escondites de armas y suministros. También desempeñaron un papel clave en la destrucción de los túneles, colocando explosivos y derrumbando los intrincados pasadizos para evitar su uso futuro por parte del enemigo. Las contribuciones de las ratas de túnel al esfuerzo de la guerra de Vietnam fueron inmensas, pero sus historias a menudo no se cuentan.
Mientras la guerra se libraba en la superficie, estos valientes hombres libraban una batalla secreta bajo el suelo de Vietnam. En palabras de Tom Taylor, uno de los suyos, las ratas de túnel eran una raza aparte, y lo sabían. Vivieron una vida de peligro, suciedad y privaciones que habría vuelto locos a otros. Es esencial que recordemos y honremos los sacrificios y el heroísmo de estos héroes no reconocidos que enfrentaron la oscuridad y el terror de la guerra subterránea. Fortalezas subterráneas, desentrañando los secretos de los túneles del Vietcong. La intrincada red de túneles utilizada por el Vietcong durante la guerra de Vietnam ha fascinado durante mucho tiempo a historiadores y entusiastas militares por igual. Estas fortalezas subterráneas, que se extendían por cientos de millas debajo de las selvas de Vietnam, eran un testimonio de la resistencia e ingenio de las fuerzas del Vietcong. Este mundo subterráneo oculto desempeñó un papel fundamental en la guerra, proporcionando al Vietcong una ventaja estratégica que confundió a sus enemigos y les permitió librar una guerra de guerrillas altamente efectiva. Los orígenes de los sistemas de túneles se remontan a finales de la década de 1940, cuando las fuerzas comunistas, entonces conocidas como Viet Minh, comenzaron a cavar túneles como un medio para evadir a las fuerzas coloniales francesas. Los túneles aumentaron en complejidad y escala a lo largo de los años, alcanzando su punto máximo durante la década de 1960. El sistema de túneles más famoso fue el de los túneles de Cu Chi, ubicados a las afueras de Saigón. Con una extensión de más de 150 millas, estos túneles sirvieron como base de operaciones del Vietcong para la ofensiva del Tet en 1968. La construcción de los túneles fue un proceso arduo y peligroso, llevado a cabo principalmente por aldeanos locales y soldados del Vietcong. Equipados con poco más que herramientas manuales básicas, cavaron profundamente en la tierra, extrayendo tierra en pequeñas canastas tejidas. Los túneles eran generalmente estrechos, con solo alrededor de 2 pies de ancho y 3 pies de alto, para dificultar su navegación a los soldados estadounidenses más grandes. Los túneles también se construyeron intencionalmente con múltiples giros y vueltas para dificultar el avance del enemigo y facilitar la colocación de trampas. Los sistemas de túneles estaban altamente organizados y eran eficientes, compuestos por múltiples niveles y cámaras que cumplían diferentes propósitos. Contenían áreas de alojamiento, áreas de almacenamiento de armas y suministros, y hospitales improvisados donde se podían tratar a los heridos. Los conductos de ventilación aseguraban un suministro constante de aire fresco, y las entradas y salidas ocultas permitían al Vietcong lanzar ataques sorpresa o desaparecer sin dejar rastro. Algunos túneles incluso tenían sistemas de plomería rudimentarios que permitían al Vietcong permanecer bajo tierra durante periodos prolongados. Uno de los aspectos más fascinantes de los sistemas de túneles fueron las ingeniosas trampas ideadas por el Vietcong para proteger sus santuarios subterráneos. Estas trampas fueron diseñadas para mutilar, matar o capturar a los intrusos y variaban desde fosas simples llenas de estacas afiladas de bambú, conocidas como trampas punji, hasta dispositivos más elaborados como la trampa de columpio, un tronco pesado que se balancearía hacia abajo y aplastaría a un soldado enemigo desprevenido. También se sabía que los túneles albergaban serpientes venenosas, lo que añadía otra capa de peligro para aquellos que se atrevían a entrar. La importancia estratégica de los túneles en la guerra no puede ser exagerada. Permitieron al Vietcong lanzar ataques sorpresa contra las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur, y luego desaparecer de nuevo en la seguridad de sus escondites subterráneos. También sirvieron como un medio esencial de comunicación y coordinación entre las unidades del Vietcong ampliamente dispersas, lo que les permitió realizar asaltos coordinados en posiciones enemigas. Una de las historias más notables que involucran a los túneles ocurrió en 1966 durante la batalla de Tan Son Nhut, cuando un grupo de comandos del Vietcong logró infiltrarse en la base aérea de Tan Son Nhut, fuertemente fortificada, utilizando un túnel que conducía directamente a la base. Una vez dentro, lanzaron un devastador ataque contra las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur, estacionadas allí, causando daños significativos antes de retirarse de nuevo a la seguridad de sus túneles.
la línea vital del Vietcong, desvelando los misterios del sendero Ho Chi Minh. Serpenteando a través del accidentado terreno de Vietnam, Laos y Camboya, el sendero Ho Chi Minh se erige como un testimonio de la ingeniosidad y determinación de las fuerzas norvietnamitas durante la Guerra de Vietnam. Esta ruta estratégica de suministros, nombrada en honor al líder norvietnamita Ho Chi Minh, desempeñó un papel crucial en la guerra, permitiendo al norte transportar tropas, armas y suministros a sus camaradas del Vietcong en el sur. La historia del sendero Ho Chi Minh es una de ingenio, resistencia y la pura voluntad de desafiar las adversidades frente a las abrumadoras dificultades. El sendero no era un camino único y claramente definido, sino más bien una compleja red de carreteras, senderos y rutas fluviales que se extendían por miles de millas. Se originó en Vietnam del Norte, serpenteando a través de las montañas densamente boscosas de Laos y Camboya antes de llegar a su destino final en el sur. La construcción del sendero comenzó en 1959, a medida que las tensiones entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se intensificaban, y para mediados de la década de 1960 se había convertido en una línea vital para los norvietnamitas y el Vietcong. Para mantener el secreto del sendero y protegerlo de los ataques enemigos, los norvietnamitas emplearon una variedad de tácticas. El dosel de la selva proporcionaba un camuflaje natural, mientras que se establecieron senderos señuelo para confundir a las fuerzas enemigas. Se utilizaron métodos ingeniosos para vadear ríos y atravesar terrenos montañosos, como el uso de balsas de bambú y puentes improvisados. Los norvietnamitas también establecieron un sistema de estaciones de paso a lo largo del sendero, donde las tropas podían descansar y reabastecerse antes de continuar su viaje hacia el sur. Transportar suministros y tropas a lo largo del sendero no era tarea fácil. El accidentado terreno y el duro clima pasaron factura tanto al hombre como a la máquina. Convoyes de camiones y animales de carga, así como soldados a pie, recorrían el sendero, desafiando las lluvias torrenciales, el calor sofocante y la amenaza siempre presente de los mosquitos portadores de malaria. A pesar de estos desafíos, los norvietnamitas perseveraron, mostrando una determinación inquebrantable para mantener abierta la vital ruta de suministros. El sendero Ho Chi Minh fue una constante espina en el costado de las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur, que lucharon por interrumpir el flujo de suministros y tropas. Estados Unidos lanzó la Operación Rolling Thunder en 1965, una extensa campaña de bombardeo aéreo destinada a destruir el sendero y debilitar el esfuerzo bélico norvietnamita. Sin embargo, la resistencia de los norvietnamitas no debía subestimarse. Cuando una sección del sendero resultaba dañada, rápidamente la reparaban o reubicaban los convoyes de suministros. La densa cubierta de la selva dificultaba a los pilotos estadounidenses localizar y atacar el sendero de manera efectiva. Uno de los intentos más audaces de cortar el sendero tuvo lugar en 1970, cuando las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del sur lanzaron la desafortunada operación Lamson 719. Este ambicioso asalto terrestre tenía como objetivo cortar el sendero en su punto medio en Laos. Sin embargo, la operación se encontró con una feroz resistencia por parte de los norvietnamitas, quienes estaban bien preparados para el ataque. Después de semanas de intensos combates, las fuerzas aliadas se vieron obligadas a retirarse y su misión resultó en fracaso. El legado tóxico, descubriendo el devastador impacto del agente naranja. En los anales de la Guerra de Vietnam, pocos temas son tan controvertidos y emocionalmente cargados como el uso del agente naranja. Este herbicida tóxico, empleado por el ejército de los Estados Unidos como parte de su estrategia de guerra química, dejó un legado trágico y duradero a su paso. Las consecuencias del agente naranja aún se sienten hoy en día, con sus efectos venenosos persistiendo en el medio ambiente y afectando a innumerables civiles inocentes que continúan sufriendo sus devastadoras consecuencias para la salud. La historia del agente naranja comienza a principios de la década de 1960, cuando el ejército de los Estados Unidos buscaba una forma de combatir el uso de la espesa vegetación de la selva por parte del Vietcong como cobertura para sus tácticas de guerrilla. En respuesta,
recurrieron a un poderoso herbicida conocido como agente naranja, que fue fabricado por empresas como Monsanto y Dow Chemical. El ingrediente principal del herbicida, la dioxina, era una potente toxina conocida por su capacidad para matar la vegetación de manera rápida y efectiva. A partir de 1961 y hasta 1971, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una campaña de defoliación a gran escala conocida como Operación Ranch Hand. A lo largo de la operación se rociaron más de 20 millones de galones de agente naranja en vastas extensiones de Vietnam, así como en partes de Laos y Camboya. El objetivo era destruir la densa cubierta de la selva que proporcionaba refugio al Vietcong y arruinar los cultivos que los sostenían, privándolos efectivamente de los recursos que necesitaban para librar la guerra. Los efectos inmediatos del agente naranja fueron asombrosos. Grandes áreas de exuberante selva se transformaron en páramos estériles y tierras agrícolas antes fértiles quedaron en ruinas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las consecuencias del herbicida iban más allá de sus objetivos previstos. La población civil de Vietnam comenzó a experimentar una amplia gama de problemas de salud que iban desde erupciones cutáneas y problemas respiratorios hasta defectos congénitos y tasas de cáncer más altas. El trágico legado del agente naranja no se limitó al pueblo vietnamita. Los militares estadounidenses que habían estado expuestos al herbicida durante sus misiones también comenzaron a informar sobre problemas de salud similares al regresar a casa. Muchos de estos veteranos enfrentaron una lucha larga y difícil por el reconocimiento y la compensación por los daños que habían sufrido a manos de este químico tóxico. Un veterano de ese tipo, el sargento mayor Elmo R. Zumwalt III, era hijo del almirante Elmo R. Zumwalt Jr., quien había ordenado el uso del agente naranja durante su mandato como comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos en Vietnam. El joven Zumwalt, quien había estado expuesto al agente naranja mientras servía en Vietnam, fue diagnosticado con cáncer en 1983 y falleció en 1988. Su padre, consumido por la culpa debido al papel que desempeñó en el uso del herbicida, se convirtió en un defensor destacado de las víctimas del agente naranja y dedicó el resto de su vida a crear conciencia sobre el tema. La lucha por la justicia para las víctimas del agente naranja ha sido larga y ardua. En 1984, una demanda colectiva presentada por veteranos estadounidenses contra los fabricantes del agente naranja resultó en un acuerdo de $180 millones. Sin embargo, las víctimas vietnamitas no han sido tan afortunadas. A pesar de numerosos intentos de buscar compensación, sus súplicas de justicia han caído en gran medida en oídos sordos. Hoy en día, el legado tóxico del agente naranja sigue persiguiendo a la gente y al medio ambiente de Vietnam. La dioxina, el químico mortal presente en el herbicida, permanece en el suelo y el agua, envenenando la tierra y afectando a nuevas generaciones de vietnamitas. Los Estados Unidos y Vietnam apenas han comenzado a trabajar juntos en esfuerzos para limpiar los sitios contaminados y mitigar el daño continuo causado por este trágico capítulo de la historia. La ofensiva del Tet, un punto de inflexión en corazones y mentes. En las primeras horas de la mañana del 30 de enero de 1968, el primer día del año lunar conocido como Tet, las fuerzas norvietnamitas y del Vietcong lanzaron una serie de ataques sorpresa contra posiciones de Vietnam del Sur y Estados Unidos en todo Vietnam del Sur. Esta gran campaña militar, que llegaría a conocerse como la ofensiva del Tet, sacudiría los cimientos del esfuerzo bélico y cambiaría para siempre la forma en que el conflicto era percibido por el público estadounidense. Mientras los fuegos artificiales y las celebraciones marcaban la llegada del nuevo año, los norvietnamitas y el Vietcong aprovecharon el momento para atacar, apuntando a más de 100 ciudades y pueblos en Vietnam del Sur. Entre los ataques más significativos se encontraban los realizados a la Embajada de los Estados Unidos en Saigón y la antigua ciudad de Hue, donde una brutal batalla se libró durante casi un mes antes de que la ciudad fuera recuperada por las fuerzas estadounidenses y de Vietnam del Sur. La ofensiva del Tet fue orquestada por el general Von Nguyen Giap, un estratega militar que creía que un asalto masivo y coordinado
podría desmoralizar a las fuerzas estadounidenses y de Vietnam del Sur, provocando un levantamiento entre la población de Vietnam del Sur y potencialmente llevando a un rápido fin de la guerra. Aunque la ofensiva no logró todos sus objetivos previstos, sí logró asestar un golpe psicológico al esfuerzo bélico estadounidense y aumentar las dudas sobre la viabilidad de la victoria en Vietnam. De vuelta en los Estados Unidos, la ofensiva del Tet fue un shock para un público que había sido llevado a creer que la guerra iba bien y que la victoria estaba al alcance. Las imágenes de la embajada de los Estados Unidos bajo asedio y los brutales combates en las calles de Hue fueron transmitidas a los hogares estadounidenses, rompiendo la ilusión de un conflicto bajo control y revelando la cruda realidad de una guerra sin fin a la vista. A medida que la opinión pública comenzó a volverse en contra de la guerra, también cambió el panorama político estadounidense. El presidente Lyndon B. Johnson, quien había sido un firme defensor del esfuerzo bélico, enfrentó una creciente oposición dentro de su propio partido y un creciente movimiento contra la guerra que finalmente lo llevaría a anunciar su decisión de no buscar la reelección en 1968. La ofensiva del Tet también tuvo un profundo impacto en la campaña presidencial de Richard Nixon, quien ganaría las elecciones ese año, prometiendo traer paz con honor a Vietnam. El impacto a largo plazo de la ofensiva del Tet se extendió más allá del ámbito político, ya que planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la guerra y el papel de los Estados Unidos en ella. Para muchos, la ofensiva fue un punto de inflexión, un momento en que la creencia en la justicia de la causa comenzó a tambalearse y el costo humano del conflicto cobró mayor relevancia. Como dijo el periodista Walter Cronkite, el hombre más confiable de Estados Unidos, después de la ofensiva, cada vez está más claro para este reportero que la única salida racional será negociar, no como vencedores, sino como un pueblo honorable que cumplió su promesa de defender la democracia e hizo lo mejor que pudo. La ofensiva del Tet, aunque no fue una victoria militar decisiva para los norvietnamitas, resultó ser un punto crítico en la guerra de Vietnam, ya que expuso la cruda realidad del conflicto y sacudió la fe del público estadounidense en sus líderes y la causa por la que estaban luchando. El Frente Invisible, un vistazo a las sombras de la guerra psicológica en Vietnam. En el oscuro mundo de la guerra psicológica, la guerra de Vietnam vio a ambos bandos desplegar un arsenal de propaganda, engaño y tácticas de terror para influir en la opinión pública y desmoralizar a sus enemigos. Este frente invisible del conflicto jugó un papel crucial en la configuración del curso de la guerra, a menudo con consecuencias que resonaron mucho más allá del campo de batalla. Al adentrarnos en las profundidades turbias de la guerra psicológica durante la guerra de Vietnam, descubrimos una fascinante historia de manipulación, intriga y el poder oculto de la mente humana. El uso de tácticas psicológicas en la guerra de Vietnam no se limitó a ningún bando o facción. Estados Unidos y sus aliados del sur de Vietnam emplearon una serie de técnicas de propaganda, tanto a nivel nacional como internacional, para conseguir apoyo a su causa y socavar la moral del enemigo. Inundaron las ondas de radio con emisiones y lanzamientos de folletos, pintando un panorama de una lucha justa y noble contra la expansión del comunismo. Un ejemplo notable de los esfuerzos estadounidenses en la guerra psicológica fue la Operación Alma Errante, lanzada en 1969. La operación implicó el uso de altavoces para transmitir sonidos espeluznantes y pregrabados de espíritus gemebundos y lamentándose, que pretendían explotar la creencia vietnamita en las almas errantes de los muertos. El objetivo era desmoralizar y asustar a los soldados del Viet Cong, debilitando su determinación para luchar y animándoles a desertar. Mientras tanto, los norvietnamitas y el Viet Cong llevaban a cabo sus propias operaciones psicológicas, utilizando tácticas de terror y propaganda para socavar al gobierno de Vietnam del Sur y sus partidarios estadounidenses. Infiltraron los medios de comunicación del sur y difundieron desinformación, sembrando dudas y confusión entre la población. El Viet Cong también se dirigió a las aldeas rurales, utilizando intimidación y violencia para obligar a la población local a apoyar su causa. Uno de los ejemplos más escalofriantes de las tácticas psicológicas del Viet Cong fue su uso de escuadrones de asesinatos, conocidos como unidades zapadoras.
para infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Estos comandos altamente entrenados se infiltraban en las instalaciones de Vietnam del Sur y estadounidenses, eliminando silenciosamente objetivos de alto valor antes de desaparecer en la noche. La eficiencia letal y el sigilo de las unidades zapadoras se convirtieron en una fuente de temor para sus adversarios, dejando a muchos constantemente alerta y mirando por encima de sus hombros. El impacto de la guerra psicológica en la guerra de Vietnam fue de largo alcance, con consecuencias que iban más allá del conflicto inmediato. A medida que la guerra se prolongaba y las imágenes de su brutal realidad se transmitían a los hogares de todo el mundo, la opinión pública comenzó a cambiar. El público estadounidense, que una vez había estado seguro, se volvió cada vez más desilusionado con la guerra, a medida que las sombrías realidades del conflicto quedaban al descubierto para que todos las vieran. El sentimiento contra la guerra aumentó, impulsado en parte por la representación de los medios de comunicación de la guerra y los esfuerzos propagandísticos de los norvietnamitas y el Viet Cong. La guerra psicológica librada durante la guerra de Vietnam también tuvo un profundo impacto en los propios soldados. Muchos regresaron a casa marcados, no solo físicamente, sino también mentalmente, por las desgarradoras experiencias que habían soportado. Las heridas invisibles, infligidas por las tácticas psicológicas utilizadas durante la guerra, dejarían un legado duradero, con innumerables veteranos luchando por aceptar el trauma que habían vivido. La guerra a través del objetivo. Cómo los medios de comunicación dieron forma al conflicto de Vietnam. La guerra de Vietnam, a menudo denominada como la primera guerra televisada, fue un momento decisivo en la historia del periodismo y los medios de comunicación. A medida que los televisores se convirtieron en un elemento básico en los hogares estadounidenses durante la década de 1960, el conflicto en Vietnam se desarrolló ante los ojos de millones, llevando las crudas realidades de la guerra a las salas de estar de toda la nación. El papel de los medios en la guerra de Vietnam fue sin precedentes. Su influencia en la opinión pública y las decisiones políticas dejó un impacto duradero en el curso del conflicto y en la forma en que las guerras serían cubiertas en el futuro. En los primeros días de la guerra, la cobertura mediática estadounidense reflejaba en gran medida la narrativa optimista del gobierno, enfatizando la noble causa de luchar contra el comunismo y proteger la democracia en Vietnam del Sur. Los periodistas integrados con las tropas estadounidenses informaban sobre los éxitos militares y la camaradería entre los soldados, fomentando un sentido de orgullo nacional y apoyo al esfuerzo bélico. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba y las bajas aumentaban, la representación mediática del conflicto comenzó a cambiar. Los periodistas sobre el terreno en Vietnam, enfrentados a las brutales realidades de la guerra, comenzaron a cuestionar la narrativa oficial y a desafiar las afirmaciones del gobierno sobre el progreso. Este nuevo escepticismo se reflejó en sus reportajes, ya que expusieron las duras condiciones a las que se enfrentaban las tropas estadounidenses, las atrocidades cometidas por ambos bandos y el devastador impacto de la guerra en el pueblo vietnamita. Uno de los momentos más icónicos en la cobertura mediática de la guerra de Vietnam fue la ofensiva del Tet en 1968. A pesar de la insistencia del ejército estadounidense en que el enemigo estaba al borde de la derrota, el ataque sorpresa de los norvietnamitas y el Viet Cong demostró que la guerra estaba lejos de terminar. Las imágenes de los feroces combates en Saigón y otras ciudades se transmitieron a millones de espectadores, rompiendo la ilusión de una victoria inminente y cambiando la opinión pública en contra de la guerra. En las secuelas de la ofensiva del Tet, el papel de los medios en la formación de la narrativa de la guerra se volvió aún más pronunciado. Periodistas de investigación como Seymour Hersh descubrieron historias impactantes, como la masacre de My Lai, en la que cientos de civiles vietnamitas desarmados fueron asesinados por soldados estadounidenses. La publicación de los papeles del Pentágono en 1971, un estudio secreto que reveló el engaño y la mala gestión del gobierno de en la guerra, erosionó aún más la confianza del público y alimentó el sentimiento contra la guerra. La influencia de los medios de comunicación se extendió más allá del público estadounidense y llegó a los niveles más altos del gobierno.
El presidente Lyndon B. Johnson comentó famosamente que sabía que había perdido el apoyo del pueblo estadounidense cuando Walter Cronkite, el respetado presentador de noticias de CBS Evening News, expresó sus dudas sobre las perspectivas de éxito en la guerra. A medida que la oposición a la guerra creció, la presión política aumentó sobre el gobierno para buscar un acuerdo negociado, lo que finalmente llevó a la retirada de las fuerzas estadounidenses de Vietnam. La guerra de Vietnam cambió para siempre la relación entre los medios de comunicación y el ejército. Tras el conflicto, el gobierno y el ejército de Estados Unidos buscaron ejercer un mayor control sobre el flujo de información durante tiempos de guerra, implementando políticas como la incorporación de periodistas en unidades militares durante la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. Mientras tanto, el papel de los medios en la formación de la opinión pública durante la Guerra de Vietnam ha sido elogiado y criticado, con algunos argumentando que expuso la verdad y responsabilizó al gobierno, mientras que otros afirman que socavó el esfuerzo bélico y desmoralizó a las tropas. Voces de disidencia, el movimiento antiguerra y sus ecos a través de la historia. La Guerra de Vietnam, un conflicto que duró casi 2 décadas, inspiró una ola sin precedentes de sentimiento y activismo antiguerra que se extendió por Estados Unidos y más allá de sus fronteras. El movimiento antiguerra, alimentado por una amplia variedad de voces y causas, desempeñó un papel crucial en la conformación de la política gubernamental, la transformación del panorama cultural y dejando una huella indeleble en el curso de la historia. A medida que la guerra en Vietnam se intensificaba y el costo humano se hacía evidente, comenzó a surgir una ola de oposición. Los campus universitarios en Estados Unidos se convirtieron en focos de disidencia, con estudiantes organizando clases abiertas, manifestaciones y protestas para expresar sus preocupaciones sobre la guerra. Una de las protestas más notables de estos primeros años tuvo lugar en 1965 en la Universidad de Michigan, donde estudiantes y profesores se reunieron para un teach-in de 24 horas para educar a sus compañeros sobre las complejidades de la guerra y las razones detrás de su oposición. El movimiento antiguerra no se limitó a los campus universitarios, abarcó una amplia variedad de grupos sociales y políticos, desde activistas de derechos civiles hasta líderes religiosos, sindicatos hasta grupos de mujeres. Figuras destacadas como el Dr. Martin Luther King Jr. y la cantante Joan Baez prestaron sus voces a la causa, pronunciándose contra las implicaciones morales y éticas de la guerra. El movimiento se vio aún más impulsado por la introducción del reclutamiento en 1969, que llevó a miles de jóvenes a luchar en una guerra que cada vez más veían como injusta e inganable. A medida que el movimiento antiguerra cobraba impulso, comenzó a influir en el panorama cultural de Estados Unidos. El símbolo de la paz, diseñado inicialmente para el movimiento británico de desarme nuclear, se convirtió en un emblema icónico del movimiento antiguerra, adornando desde banderas hasta ropa. La música desempeñó un papel especialmente significativo, con artistas como Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival y Marvin Gaye componiendo himnos poderosos que capturaron el espíritu de la época y movilizaron a las masas. El movimiento antiguerra también llegó más allá de las costas estadounidenses, inspirando protestas y manifestaciones en países de todo el mundo. En Europa, Asia y Australia, los activistas salieron a las calles en solidaridad con sus homólogos estadounidenses, denunciando la guerra y pidiendo el fin de la violencia. Estas protestas internacionales ayudaron a construir un consenso global contra la guerra, erosionando aún más el apoyo al conflicto y presionando a los gobiernos para que reconsideraran sus posiciones. El impacto del movimiento antiguerra en la política gubernamental no puede subestimarse. La creciente oposición pública a la guerra, combinada con la cobertura cada vez más crítica de los medios de comunicación, obligó a los políticos a prestar atención. A medida que la opinión pública cambiaba, los funcionarios electos sintieron la presión de buscar un acuerdo negociado y poner fin a la guerra. La influencia del movimiento antiguerra se sintió de manera más aguda en las elecciones presidenciales de 1972, en las cuales el candidato antiguerra George McGovern ganó la nominación demócrata,
señalando el cambio en las actitudes políticas hacia el conflicto. A la deriva en las olas del destino. La odisea de los vietnamitas Boat People. En las secuelas de la Guerra de Vietnam comenzó un nuevo y desgarrador capítulo para el pueblo vietnamita. A medida que el gobierno comunista apretaba su control sobre la nación, millones buscaban escapar de las dificultades, la opresión y la incertidumbre que se avecinaban. Entre ellos estaban los Boat People, una generación de refugiados vietnamitas que desafiaron mares traicioneros, piratas y elementos implacables en busca de una vida mejor. Sus historias son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, y su viaje ha dejado una marca indeleble en las naciones que abrieron sus puertas a estas valientes almas. El éxodo de los Boat People comenzó en serio después de la caída de Saigón en 1975, cuando el pánico se apoderó del país y miles de personas se apresuraron a huir del régimen comunista que se avecinaba. La primera ola de refugiados consistía principalmente en personal militar, funcionarios gubernamentales y sus familias, quienes habían colaborado con los Estados Unidos o el gobierno de Vietnam del Sur y temían persecución o represalias por parte del nuevo régimen. Subiendo a bordo de barcos endebles y superpoblados, estos hombres, mujeres y niños desesperados se dirigieron a través de las peligrosas aguas del mar de China Meridional con la esperanza de encontrar refugio en países vecinos. Muchos nunca llegaron a su destino, sucumbiendo a tormentas, inanición o a las depredaciones de piratas que merodeaban las aguas en busca de presas vulnerables. Sin embargo, a pesar de las desalentadoras probabilidades, innumerables otros perseveraron, impulsados por la indomable voluntad de sobrevivir y el sueño de un futuro mejor. La difícil situación de los Boat People no pasó desapercibida para la comunidad internacional. A medida que su número crecía, las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias como el Comité Intergubernamental para la Migración Europea, ICEM, iniciaron esfuerzos para ayudar a los refugiados y facilitar su reasentamiento. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Francia abrieron sus puertas a los Boat People, ofreciéndoles la oportunidad de reconstruir sus vidas en una nueva tierra. El viaje de los Boat People estuvo lleno de desafíos, tanto durante su peligroso viaje marítimo como al llegar a los países anfitriones. Muchos refugiados llegaron con poco más que la ropa que llevaban puesta, luchando por adaptarse a una cultura, idioma y forma de vida desconocidos. Sin embargo, una y otra vez, mostraron una notable resiliencia y determinación, forjando nuevas comunidades y contribuyendo al rico tapiz de sus hogares adoptivos. Las historias de los Boat People son tan variadas como los propios individuos. Está el cuento de Lely Haislip, quien escapó de Vietnam en un pequeño bote de pesca y llegó a convertirse en una exitosa empresaria y filántropa en Estados Unidos. O la historia de Nguyen Ngoc Ngan, un antiguo profesor que desafió los peligros del océano abierto solo para soportar las dificultades de un campo de refugiados malasio antes de encontrar finalmente una nueva vida en Canadá como un autor y locutor reconocido. Estas historias y muchas otras son un recordatorio del coraje y la perseverancia de los Boat People y su legado duradero en la historia de la migración y la búsqueda de un futuro mejor. Ecos de una guerra lejana, el duradero legado de Vietnam y las lecciones que llevamos adelante. La Guerra de Vietnam, un conflicto que abarcó casi 2 décadas y dejó una marca indeleble en la historia del siglo XX, ha proyectado una larga sombra sobre las vidas de quienes la vivieron y las naciones que fueron cambiadas para siempre por su curso. Al reflexionar sobre el legado de esta guerra lejana, debemos considerar no solo las cicatrices que dejó atrás, sino también las lecciones que nos enseñó sobre el verdadero costo del conflicto y la importancia de luchar por un mundo más justo y pacífico. Para los veteranos que sirvieron en Vietnam, la guerra fue un crisol que puso a prueba su valentía, su determinación y su propia humanidad. Regresaron a casa llevando el peso de sus experiencias, algunos con lesiones físicas, otros con heridas psicológicas que tardarían toda una vida en sanar. Mientras luchaban por reintegrarse a la sociedad, muchos enfrentaron no solo los desafíos de sus propios traumas, sino también la estigmatización y la incomprensión de un público que se había desilusionado con la guerra. Las familias de estos veteranos
también se vieron afectadas, ya que lidiaron con el costo emocional de cuidar a sus seres queridos y navegar por las complejidades de la vida posterior a la guerra. En muchos casos, los hijos de los veteranos de Vietnam crecieron a la sombra de las experiencias de sus padres, heredando los legados de trauma y pérdida que darían forma a sus propias vidas y perspectivas. Las naciones involucradas en el conflicto también han sido marcadas indeleblemente por el legado de la guerra. En Vietnam, la devastación causada por años de guerra cobró un precio impresionante en la tierra y su gente, con millones de muertos, heridos o desplazados. El país ha logrado avances notables en su recuperación desde entonces, emergiendo como una nación dinámica y resistente que continúa lidiando con las consecuencias duraderas de su pasado. Para Estados Unidos, la guerra de Vietnam ha llegado a simbolizar los límites del poder estadounidense y los peligros de la intervención militar. La naturaleza prolongada e inconclusa del conflicto, combinada con el amplio sentimiento antibelicista en casa, ha llevado a muchos a cuestionar la sabiduría de las políticas intervencionistas y los verdaderos costos de la guerra. En los años posteriores a Vietnam, las lecciones del conflicto han influido en la política exterior estadounidense, dando forma a la forma en que la nación aborda los compromisos militares y la diplomacia. Al concluir nuestro recorrido por la compleja y multifacética historia de la guerra de Vietnam, nos encontramos con una comprensión más profunda de los eventos, las personas y el impacto duradero de este tumultuoso período. Tomémonos un momento para reflexionar sobre las palabras del célebre maestro zen vietnamita y activista por la paz, Thich Nhat Hanh, quien dijo una vez: «Cuando comprendes el sufrimiento y las raíces del sufrimiento, puede surgir la compasión». Al recordar el sufrimiento y los sacrificios de todos aquellos afectados por la guerra de Vietnam, esforcémonos por cultivar compasión, comprensión y un firme compromiso con un mundo más pacífico y justo. Gracias por acompañarnos en esta enriquecedora exploración de la guerra de Vietnam y que las lecciones que hemos aprendido sirvan como luz guía en la búsqueda de un mañana mejor. Adiós, y hasta que nos encontremos nuevamente en otro viaje a través de las páginas de la historia.